Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Johnny y bienvenidos al tutorial de animación del SuperText, ahora con la actualización de la versión 5. Y para esta versión tenemos algunas novedades como un árbol de nodos un poco simplificado y también tenemos nuevas opciones en animación. Así que aquí vas a aprender todo lo que necesitas saber para personalizar tu animación con el SuperText. Esta primera parte es para los nodos de texto, este grupo que estoy señalando es para la animación de entrada, este grupo de acá es para la animación de salida. Después tenemos unos nodos que nos sirven para visualizar el pivot point y el preview del falloff, pero esos no los tenemos que editar, solo están ahí porque son parte del árbol. También tenemos todos los nodos de diseño para los cuales tenemos un tutorial específico y les dejo el link en la descripción. Además tenemos este nodo que nos permite formar el texto con una curva y los nodos finales de V-mapping y de salida. Es importante mencionar que la mayoría de opciones de animación están en el panel de modificadores. Acá tenemos opciones para la animación de entrada y para la animación de salida, para que las podamos editar independientemente. Y aunque, como les digo, la mayoría de opciones están en el panel de modificadores, hay un nodo que sí es muy importante que aprendamos a usar, que es este nodo de easing, que nos va a ayudar a personalizar el easing de la animación. Para esto he preparado un archivo a modo de explicación que nos ayudará a entender cómo funcionan los easings en Blender o en cualquier programa de animación. Aquí tengo algunas animaciones de ejemplo y aquí tengo un nodo de easing y lo primero que vamos a explicar son las diferentes salidas, que son sinusoidal, que lo tenemos acá. También tenemos la salida de power, que serían estos easings de aquí. Y las tres últimas que son un poco especiales, back, elastic and bounce. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Comenzamos por sinusoidal y vemos que nos da una curva casi lineal, pero con unos pequeños easings. En cambio, si seleccionamos quadratic, vemos que la curva es parecida, pero con los easings un poco más pronunciados. Después si vamos a cubic, vemos cómo se pronuncia más la curva, en quartic más, y en quintic se pronuncia aún más. Y estas serían las primeras 5 curvas, pero si ponemos exponential un poco más cerca de estas 5, vemos que podría ser como una sexta potencia, solo que le estamos poniendo aparte ya que se maneja con unos parámetros diferentes. Sin embargo, tiene un comportamiento muy parecido a las primeras 5, pero con un poco más de easing. Si comparamos de nuevo las curvas rápidamente, vemos cómo tiende a pronunciarse más la curva a medida que sube la potencia, pero con circular lo que va a hacer es formar algo más parecido a una elipse, en este caso en la entrada y la salida. Ahora vamos a hablar de estos tres últimos que son un poco especiales, y antes de eso, solo como aclaración, a todas estas curvas yo le puse easings en la salida y en la entrada, pero para estos últimos solamente le puse easings en la salida, para que se entienda más fácilmente. Sin embargo, ustedes también pueden ponerle in, out o ambas. Ahora sí, comenzamos con la curva de back, y lo que hace esto es irse un poco más allá del valor establecido y después regresar suavemente. Si lo comparamos con la curva de elastic, esta hace algo parecido y lo veremos más claramente si lo pasamos frame por frame. Va un poco más del valor establecido y después regresa y va de nuevo varias veces. Su nombre Elastic en sí lo explica muy bien. Nos fijamos el gráfico de la curva de bounce, vemos cómo claramente nos indica que está haciendo rebotes cada vez más pequeños, sin pasarse del valor establecido. De esta manera parecería que está chocando contra una pared. Ahora regresamos al SuperText para explicar qué parámetros debemos usar dependiendo de qué output estemos utilizando. Y para verlo mejor vamos a ir a la vista superior y así ver más claramente el movimiento de rotación. Lo primero que tenemos que saber es que este parámetro de in-out e in-out va a funcionar en todos los casos, sea cual sea el output que estemos usando. Si está en 0 estamos utilizando in, si es 1 estamos utilizando out, y si es 2 estamos utilizando in-out. En este caso, si el valor es 0, el comienzo de la animación va a tener easing y el final va a terminar más de golpe. Comencemos con sinusoidal. Si usamos este output, no importa qué valores cambiemos acá, la animación siempre va a ser igual, ya que, como les decía, es como si tuviéramos una potencia de 1, entonces no cambia. Ahora, si utilizamos power, el único parámetro que va a afectar a la animación va a ser el exponente, porque con power tendremos las curvas de quadratic, cubic, quartic y quintic, siendo estas de menos pronunciada a más pronunciada. Entonces, si ponemos exponente 2 va a ser quadratic, si ponemos exponente 3 va a ser cubic, ponemos 4 va a ser quartic y ponemos 5 quintic. Acá vamos a juntar los keyframes un poco más para que se note más el efecto. Si usamos exponente 2, o sea quadratic, vemos que la animación es un poco más suave. Y si utilizamos quintic, vemos cómo la animación tiene más fuerza, o sea, tiene unas curvas más pronunciadas. Ahora, si utilizamos exponential, vamos a utilizar los parámetros de base y exponente. Y como si de una operación matemática se tratase, si ponemos base 1, la animación siempre se va a ver igual. Por lo que si utilizamos exponential, recuerda que la base siempre tiene que ser mayor a 1. Y aquí lo que importa es el resultado de la operación. Es decir, si por ejemplo utilizamos 2 a la cuarta, que daría 16, si utilizamos 4 al cuadrado, que también nos daría 16, la curva va a ser la misma. Y mientras más alto sea el resultado, más pronunciada va a ser la curva.
Ahora, si quieres tener un poco más de control con Exponential, yo te recomiendo usar un valor bajo como 1.1. Recuerda que siempre tiene que ser mayor a 1. Con eso tenemos más libertad de subir el exponente sin llegar a valores tan altos. Y tenemos más control sobre la curva. Si quieres tener aún más control, puedes poner un valor más bajo, por ejemplo 1.01, siempre mayor a 1. Y así podemos subir aún más el exponente y tener más control. Recuerda, si por ejemplo llegamos a tener un valor demasiado alto, vamos a tener una animación así. Ahora, si usamos circular, al igual que con sinusoidal, no va a afectar que cambiemos ningún parámetro. La curva siempre va a ser la misma. Recuerda como si formara unos elipsis al comienzo y al final de la curva. Ahora, en el caso de que utilicemos back, el único valor que va a afectar va a ser el size. Y además, si utilizamos 0, o sea in, vamos a tener una anticipación en la animación. Si tenemos out, vamos a tener un overshoot. Además, aquí vamos a ver cómo afecta el parámetro de tamaño. Si ponemos 1, en este caso con easyIm, va a tener una anticipación pequeña. Ponemos 2, la anticipación va a ser más grande, y así si vamos subiendo el valor. Ahora vamos a hablar del output elastic. Este trabaja con los parámetros base y exponente, parecido a exponential, pero además vamos a tener también el parámetro de bounces o rebotes. Además, este output te recomiendo siempre usarlo con out, o sea, el valor 1, ya que se ve bien de esta manera, pero se vería un poco raro si lo utilizamos con in, que quedaría una anticipación extraña. También si lo utilizamos con in-out, ya que se vería demasiado raro tener el efecto elástico al principio y al final. Entonces recuerda utilizarlo solo en out. Además recuerda usar siempre un valor mayor a 1. En este caso, mientras más alto sea el resultado de la potencia, más va a suavizar el final de la animación. Por ejemplo, aquí tenemos un resultado de 4 con 3 rebotes y se ve así, pero si utilizáramos 2 a la quinta, es decir 32, vemos como el final de la animación está mucho más suave. Eso también va a depender del número de rebotes que queramos utilizar, porque mientras más alto sea, más fuerza va a tener la animación, por lo que tal vez querríamos suavizarla un poco más. Y por último, el output de Bones sí nos da un efecto como de rebote, sin embargo, no podemos personalizarlo con los parámetros, así que es un efecto automático, pero de todas maneras da un buen resultado si queremos utilizar este efecto de rebote. Ahora que terminamos de explicar los temas de easing, vamos a explicar todas las opciones en el panel de modificadores del SuperText. Recordemos que tiene las opciones para animación de entrada y la animación de salida, pero funcionan de la misma manera. Primero tenemos el campo de string o texto, y podemos escribir cualquier texto y automáticamente se actualizará. Si queremos escribir en 2 líneas, debemos poner un asterisco para que lo interprete como salto de línea. Así podemos tener un texto de las líneas que queramos. Además, si ponemos un texto muy largo, los falloff, que son estos planos de aquí que indican la transición de la animación, se adaptarán automáticamente. Además, si seleccionamos, acá abajo podemos ver unos keyframes que siempre van del valor de 0 a 1 independientemente del largo del texto. Si por algún motivo estos valores entre 0 y 1 no fueran suficientes, se pueden editar. Por ejemplo, si vamos al inicio de la animación, vemos que el primer valor en realidad es -0.05, ya que había probado que si le pongo 0, va a haber una pequeña s aquí, por lo que necesitaba hacer un valor menor. Por eso su valor por defecto es -0.005. Luego tenemos este checkbox on-off donde podemos apagar y encender la animación. Si está apagado no habrá animación y si está encendido tendremos la animación. Después tenemos este checkbox para escoger entre radial y linear. Si lo desmarcamos, vemos cómo el texto aparece desde el centro y también vemos cómo cambia el falloff, que en este caso es esférico. En este caso, el falloff radial, tal vez queramos ajustar un poco el centro del falloff y para esto tenemos este nodo, spherical falloff. Los tenemos tanto en los nodos de animación de entrada como en los de animación de salida. Nos vamos a acercar un poco para ver mejor y por ejemplo, si queremos que la S termine de salir junto con la R, vamos a moverle en el eje Y y ahora sí aparecen simétricamente. También tenemos una opción para dejar de ver el falloff, si así lo quisiéramos, pero esto no va a afectar en el render, así que no hay problema si lo dejamos encendido. También tenemos una opción de stagger. Si está encendida, las letras aparecerán una por una, y si está apagada, las letras aparecerán todas juntas. También tenemos este parámetro de largo del falloff, el cual también podemos editar. Si lo hacemos más chico, las letras van a aparecer más una por una. Si lo hacemos más grande, el falloff va a afectar a más letras al mismo tiempo. Vamos a dejarlo como estaba por defecto en 2 metros. Y aquí tenemos un parámetro de delay de línea. Esto nos va a servir cuando tengamos un texto de varias líneas. Por ejemplo, así. Ahora están saliendo las 2 líneas al mismo tiempo, pero si quisiéramos que salga primero una línea y después otra, debemos subir este valor. Por ejemplo, si lo subimos a 2, vemos cómo hay un desfase entre la primera y la segunda línea. También podemos subir más este valor, pero eso tal vez haga que la animación entre 0 y 1 no sea suficiente, por lo que para tener la animación completa tendríamos que poner al final un valor más alto, como 1.3 por ejemplo. Le damos sí para confirmar
Y acá sí tendríamos la animación completa con el delay de línea. Y ahora vamos a ver los parámetros de Translate, oposición, escala y rotación. En el SuperText nosotros podemos controlar la animación de entrada y de salida por separado. En cada una podemos controlar la posición o traslación, la escala y la rotación. Además, a cada una le podemos añadir valores random y también cambiarle el seed o semilla. Nos damos cuenta, el SuperText tiene sus keyframes para la animación de entrada, un descalzo en medio y sus keyframes para la animación de salida. En el SuperText, cuando se completa la animación de entrada, es decir, en este momento, sus parámetros siempre van a ser traslación 0, escala 1 y rotación 0. Pero lo que nosotros podemos editar en el panel de modificadores son los valores de este primer momento. Por ejemplo, aquí está pasando de escala 0 a escala 1. Si nosotros aquí en escala ponemos escala 1, la animación estaría yendo de escala 1 a escala 1, es decir, no habría cambio, no habría animación. Por ejemplo, si quisiéramos que comience con rotación de 90 grados en X, la animación sería así. Y así podemos ir probando otros valores. En este caso estamos yendo de una rotación customizada a la rotación 0. Aquí estamos animando la rotación, pero los valores de traslación están en cero. Sin embargo, si aumentamos el valor de Random Translate, eso va a hacer que cada letra venga a un lugar distinto. También podríamos cambiar el seed o la semilla para que este valor random vaya cambiando, hasta que encontremos uno que nos guste. Una última opción sobre las transformaciones random. Por ejemplo, nosotros vamos a aumentar la traslación random y vemos que aquí se dispersan en todas las direcciones. Sin embargo, si nosotros quisiéramos que se randomicen nada más en un eje, podemos elegirlo. Vamos aquí al nodo de Animation In, porque en este caso estamos tocando la animación de entrada. Si bajamos un poco, acá vemos las opciones de Translation Random X, Translation Random Y y Translation Random Z. Si queremos que nada más se mueva, por ejemplo, en el eje Z, les marcamos las otras dos y vemos cómo se mueven desde posiciones random, pero solamente en el eje Z. Vamos a dejar la traslación en cero. Ahora intentemos jugar con los otros parámetros. Por ejemplo, si ponemos escala 0, tendríamos este resultado, en el que ahora tenemos la animación de la rotación combinada con la escala. También podríamos sumarle la animación de la traslación, por ejemplo, para que comience más atrás. Tendríamos una animación de esta manera. Ahora les voy a enseñar un truco muy interesante. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos duplicar con Control Shift D este easing para que la traslación tenga un easing y la escala tenga un easing distinto. Por ejemplo, aquí la posición, escala y rotación, todos tienen un easing de power, pero por ejemplo yo le quisiera poner un easing de back solamente a la escala. Además, voy a aumentar su tamaño para que sea más exagerado y tendríamos una animación así. Entonces ten en cuenta que puedes tener distintos easings para la traslación, escala y rotación. Vamos a volver a dejar la traslación en cero porque les voy a enseñar a usar el pivot point. Ahora están rotando todas las letras desde su centro, pero ¿qué hacemos si queremos que, por ejemplo, roten desde su esquina superior izquierda? En ese caso, primero les recomiendo activar la visibilidad del pivot point. Vamos a ir a la vista de wireframe, a la vista frontal, y así vemos el punto de pivote de cada letra, el cual nosotros podemos modificar con esos parámetros. Si queremos mover el pivot point a la parte izquierda, tenemos que mover el eje Y, que sería el segundo. Entonces aquí vamos a poner -1. Ya vemos cómo el punto de pivote se ha movido a la izquierda. Ahora si queremos moverlo hacia arriba, tendríamos que utilizar el eje Z. Entonces vamos a moverlo a 1. Y de esta manera hemos movido como queremos el pivot point. Como te has dado cuenta, estos valores están normalizados, es decir que lo podemos mover entre -1 y 1 para alcanzar sus extremos. Sin embargo, con el eje X no va a ser así. Por ejemplo, si lo queremos mover atrás de la letra, tenemos que calcularlo al ojo. Sin embargo, este es muy sencillo si podemos ver los puntos de pivote. Lo único que te recomiendo es que estos puntos de pivote recuerdes desactivarlos cuando vayas a hacer tu render, porque si no, sí se van a ver. Recuerda que las animaciones de entrada y salida son totalmente independientes, por lo que podrías ver uno o ambos fall-off. Pueden tener la animación lineal o radial, y también puedes ver o apagar los pivot points independientemente de cada uno. Ahora vamos a ver rápidamente el nodo de texto en curva, que está justo antes de los nodos de diseño. El SuperText viene por defecto con una curva para que lo puedas probar, pero tú puedes seleccionar cualquier curva que quieras. Solamente das clic en el gotero y seleccionas la curva. Además, tienes que encender esta opción. Te darás cuenta que se expanden mucho. Para arreglar esto, tenemos que ir a uno de los primeros nodos, que es el String to Curves, y la opción de Character Spacing debemos bajarla a -0.7, por ejemplo. También tenemos que invertir los keyframes, en este caso de la animación de entrada. Y si hacemos esto, tenemos la animación, pero está invertida. Entonces tenemos que ir a este nodo de Linear Falloff y activar Flip. Y con esto ya tenemos la animación como debería estar. Queremos revertir este efecto, tenemos que seguir los pasos contrarios. Marcamos acá Flip, dejamos el Character Spacing a como está por defecto en 1,
También tenemos que invertir los keyframes y volvemos al nodo de text on curve para desmarcarlo. Por si acaso todo eso está explicado en este pequeño cuadro. Y hasta aquí llegamos con el tutorial de animación del SuperText en su versión 5. Ya sabes que si quieres ver los otros tutoriales de diseño o del SuperText Lite o cómo trabajar con la versión de SVG, los tutoriales están en la descripción y ya nos vemos en el próximo video.